Vámonos a la última conferencia de este día. Las cuestiones anticorrupción están cada vez más fuertes. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de la corrupción inmobiliaria? Alce la mano, por favor. Madre mía. ¿Más o menos? ¿Eso fue más o menos? Yo creo que varios somos candidatos y al azar del destino yo creo que nos puede suceder a todos. Siempre ha sido tan generoso este mercado que pues conforme va creciendo también hay que desarrollar estas tácticas anticorrupción en nuestras operaciones, y los profesionales precisamente se distinguen por irlas adoptando poco a poco en sus sistemas. ¿Para qué? Para que el cliente no se lleve un resultado sorpresivo al final. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren saber de la mano de un experto cómo implementar todo este sistema anticorrupción en el sector inmobiliario? Bueno, les dejo al fundador y director general múltiplemente galardonado de Tu Hipoteca Fácil, el licenciado Fernando Soto Hey Pintado. Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, nada más, así, nada más. Como que ahorita que levantaron la mano vi muy pocas manos levantadas, ¿no? ¿A poco tampoco han sido víctimas del efecto corrupción en el sector inmobiliario? Levanten las manos, la verdad, ¿quién ha sido víctima del tema de corrupción? Prepárense para la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Quién ha corrompido ahora? ¿Nadie? Bueno, vamos a platicar un poquito lo que son estas acciones anticorrupción que creemos se deben de dar en el sector inmobiliario. Yo soy cofundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Somos responsables de muchos actos que ustedes han conocido que hemos evidenciado, entre ellos nada más la estafa maestra, por mencionar uno. Y somos un grupo de personas que estamos buscando que este país sea un mejor país. Ninguno de nosotros tenemos un interés político, nos cuesta lo que hacemos, nos genera muchas incomodidades, pero al final del día, si no lo hacemos, como bien decía un desarrollador amigo mío que se convirtió en patrono de Mexicanos, si no me involucro hoy en día en esto que está pasando, el mucho o poco patrimonio que le pueda dejar a mis hijos, estos cuates se lo van a acabar. Tal cual. Entonces, tenemos que partir de la base y entender qué es la corrupción. La corrupción es el abuso de cualquier posición de poder pública o privada en la que toma una ventaja, ¿de acuerdo?, a través de ese abuso y genera un beneficio privado que no me corresponde. Así de fácil es la corrupción. Y la corrupción es un acto deleznable, porque al final del día, quien corrompe, ok, que ahora vamos a verlo, puede ser el funcionario público o el empresario, porque lo vamos a ver, la corrupción es bidireccional. La corrupción no es un acto únicamente de la autoridad, es un acto en que los empresarios también incurrimos para obtener una ventaja, un beneficio que no nos corresponde. Si el uso de suelo del inmueble que tenemos a desarrollar es X, porque así lo marca la norma, conseguir el X más Y fuera de la norma, ¿qué es? Corrupción. Si yo llego con mi proyecto para que me lo autoricen perfectamente bien ejecutado, de acuerdo a la norma, y llego a solicitar mi licencia, mi manifestación de obra, mi terminación de obra, lo que ustedes quieren que ustedes manden, y a mí me exigen un dinero, un beneficio a cambio de dármela, e incurro en esto que está pasando, me están extorsionando. Entonces tenemos que entender que esta bidireccionalidad tenemos que acabarla, porque si no la acabamos, con el tiempo va creciendo y va creciendo y va creciendo y llegamos a los niveles que hemos visto en la Ciudad de México en los últimos años. No conozco a un solo desarrollador, y miren que conozco a muchos, que no lo hayan extorsionado de una u otra forma. No lo conozco. Y nosotros hemos dejado que esto pase. Cuando a mí me invitaron a participar en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un momento que no existía, ¿no?, mi motivación fue muy simple. Yo tengo 3 hijos que van por la vida y eventualmente les voy a pagar todo lo que yo haya hecho.
Y lo más importante que hoy ha hecho no es mi nombre. Y yo estoy convencido que a donde voy tengo que dejarlo mejor de lo que lo encontré. Porque si no lo dejo mejor de lo que lo encontré, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene algún sentido? No, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me invitaron a esto, que nos ha generado auditorías fiscales, que nos ha generado todas las cosas que se pueden imaginar, abusos, amenazas, lo que quieran. ¿Por qué lo hice? Porque estoy convencido que México es un país que no está destinado a ser un país corrupto. Tenemos que eliminarlo y tenemos que ir cambiando poco a poco. La pregunta es, ¿México es corrupto o es semitransparente? Según Transparencia Internacional, estamos en el lugar 135 de 180 posibles. Y nuestra calificación es de 29 puntos de 100 posibles. No les puse a qué nivel de países estamos para no avergonzarlos. Yo ya sé a qué nivel y me avergüenza. Mucho. Pero nada más vean la diferencia como países con Noruega, Suiza, Finlandia, Suecia, Canadá, Dinamarca, 90 y tantos puntos. Hay una correlación directa entre el Estado de Derecho y el bienestar social. Hace rato nuestro querido Víctor Manuel Requejo decía que es bueno dar dinero. Yo no estoy de acuerdo en dar dinero. Me opongo a dar dinero. Todos lo aplaudieron. Lo que se tiene que dar son herramientas para que las personas salgan adelante. Y la herramienta fundamental es educación. Si no educamos con calidad, olvídense. Dejemos de hacernos pendejos. Perdón por el francés, señoras. Si alguien no sabe lo que significa, con mucho gusto acabando se lo explico. ¿Okay? Si no educamos con calidad, hagamos lo que hagamos, no va a funcionar, porque no estás dando las herramientas adecuadas a las personas para que sean exitosos. Estoy leyendo ahorita el reporte de la OCDE del efecto que ha tenido en el mundo el decrecimiento de las clases medias. Marginalmente, pero ha tenido decrecimiento. Y eso es muy peligroso. Y que decrecen porque no están educados los hijos con niveles de calidad óptimos. Eso es muy delicado. Entonces, cuando a mí me dicen que vamos a regalar dinero, no, perdóname, a mí nadie me regaló dinero. Tuve suerte donde nací, sin duda. Esa no la puedo negar. Pero a mí nadie me ha regalado lo que he hecho. ¿Queda claro? Y los que les han regalado lo que... ¡Qué bueno! Para eso como papás trabajamos. ¿Sí o no? Bueno. ¿Por qué somos un país corrupto? Es una pregunta que me gustaría que ustedes se hicieran antes de que me escucharan a mí un segundo. ¿Por qué somos un país corrupto? Piénsenlo. La educación, o la falta de educación, ¿no? El que don Napoleón Gómez Urrutia ahora sea senador y todo, ¿no? ¿No les indigna? Pues parece que no, porque 30 millones de personas votaron por ese tipo de gente, ¿no? 1. Facultades discrecionales del funcionario público en el marco jurídico. El gran problema en el sector inmobiliario es que nuestro proceso de autorización de un proyecto requiere la opinión discrecional de funcionarios públicos en diferentes fases del proyecto. ¿Cierto o falso? Oye, es que cumplo con la norma perfectamente bien. Sí, pero creo que aquí no funciona bien. Ese factor discrecional que además se reparte o se replica o existe en todo el marco jurídico mexicano, en la actividad que ustedes quieran realizar, existe discrecionalidad. En vez de tener un catálogo que cumplimos, check. Ya cumplí, ya estoy. Y si no cumplo, sancióname. Pero aquí está. Y que sean sanciones perrísimas. No, lo dejamos en la discrecionalidad y eso es un problema. Segundo, tenemos históricamente un marco jurídico que permite proteger la impunidad. Yo no sé ustedes, yo no voté por López Obrador. Pero quienes votaron por López Obrador en contra de la corrupción y todas estas cosas, ¿no les indigna que la corrupción del sexenio pasado, que fue funesta, esté impune? Yo les pregunto a los que votaron. Nada más contéstense a sí mismos, no me interesa que contesten ahorita.
Porque ese es problema de ustedes y su conciencia. Por eso votaron. Están impunes, caminando por la vida. Qué fregón, ¿no? Qué cambio más fregón. ¿Se fijan? El marco jurídico está diseñado para eso, para que haya impunidad, para que se protejan entre ellos mismos en sus actos de corrupción. ¿Se vale? No, ¿verdad? La sociedad civil organizada, esa que nos agreden tanto y nos atacan tanto, logramos muchísimas cosas el sexenio pasado precisamente en contra de la corrupción, porque estábamos hasta la madre de la corrupción. Y trabajando juntos logramos cosas muy importantes. ¿Y el resto de la sociedad civil qué onda? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y las autoridades cuándo? ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Por qué somos un país corrupto? Porque hay acuerdos tácitos de trabajo en complicidad. Porque el jefe no da la orden de que le cobre a X o Y desarrollador una cantidad determinada. Su subalterno ya sabe que la debe cobrar y luego la reparte. A mí no me cuenten cuentos chinos. Yo he hablado con desarrolladores chicos, medianos y grandes y sé que funcionarios públicos hicieron las cosas. No me constan porque no estuve ahí. Pero al desarrollador sí. Y al funcionario de medio nivel y bajo nivel sí me consta. Está diseñado de esa forma. Es ingenuo pensar que mientras no tengamos un sistema nacional de corrupción autónomo, serio y formal, vamos a acabar con la corrupción. Y les apuesto lo que quieran, y le tomo la apuesta a quien quiera, que vamos a empezar a ver actos de corrupción de las actuales administraciones ya. ¿Y saben por qué? Porque ya lo estamos viendo, ya nos los comentan. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Mientras no exista un sistema nacional anticorrupción que realmente busque un bienestar por el país, nos van a seguir dando a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque está en proceso. Pues ¿no fue la bandera del presidente López Obrador acabar con la corrupción? ¿Fue o no fue? Y entonces debería ser prioridad acabar con el sistema nacional de corrupción perfectamente formado, autónomo, fondeado y listo para trabajar. Y entonces llevamos 6 meses y nada. No se confundan. México no está destinado a ser un país corrupto, porque habemos personas que estamos convencidos de que no va a ser un país corrupto. Y en la medida que Mexicanos contra la Corrupción tenga la capacidad de acceder a información, documentarla, investigarla, va a denunciar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No se confundan. Y no vamos por ningún miembro de ningún partido ni de ningún color. Vamos contra ciudadanos que son unos rateros. ¿Ok? María Amparo Casar, que es nuestra directora general, que es una mujer extraordinaria, independientemente de su género, escribe regularmente cada año un dictamen que se llama la autopsia de la corrupción, perdón, la anatomía de la corrupción. Y nos describe qué es la anatomía en México, la anatomía de la corrupción en México, cómo se da, cómo funciona, qué está pasando, los impactos que tiene, el daño que causa. ¿Sale? Y María Amparo nos dijo un día, yo estoy convencida que un día voy a escribir la autopsia de la corrupción. Voy a dejar de escribir la anatomía de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción de entrada nunca se va a acabar. Tristemente no se va a acabar. Y pasa en Suecia, y pasa en Dinamarca, y pasa en Finlandia. Nomás que en esos países, o en Inglaterra, la corrupción es un boleto de avión de Londres a las Baleares. Y aquí es el equivalente al costo de un avión. Chiquito, no el presidencial, que nos sigue costando, pero bueno, es otra historia, ¿no? ¿Sí me explico? Nunca se va a acabar. Pero sí podemos aspirar a tener niveles de este tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque hacen daño. La corrupción mata. Este proyecto, ¿lo conocen?
la colonia Portales, se cayó. Se murieron 2 personas. Nosotros financiamos 2 operaciones ahí. Gracias a nuestros clientes no se murieron. ¿Y por qué fue la corrupción? ¿Por qué se cayó? Porque el director general de obra, adivinen qué, nunca se había parado por ahí. Porque el desarrollador era una rata inmunda y las autoridades estaban coludidas. Para que resolvamos los problemas de este país, tenemos que hacer 2 cosas. Llamarle las cosas por su nombre y entender que no se van a resolver de la noche a la mañana. Que quede claro, no se van a resolver de la noche a la mañana. El sector inmobiliario, esto fue en el temblor. Tenían menos de 6 meses viviendo en su departamento. Chavos que estaban formando patrimonio. Una pareja que los 2 trabajan, los 2 tienen ingresos y perdieron su casa. Bueno, estaba asegurada afortunadamente y tenía un buen seguro el banco. Gracias a Dios. Pero es otra historia. ¿Y los que se murieron? La corrupción mata. El ser corrupto mata a la gente. ¿Quién de aquí ha sido asaltado o sus familiares han sido asaltados? ¿Tú no, Ángel? ¿Por qué creen que ha pasado eso? ¿Ustedes creen que los malos eran malos cuando nacieron? Los malos se volvieron malos porque no tenían oportunidades y porque los políticos han dedicado año tras año tras año a pelearse por el poder en vez de preocuparse y ocuparse de las cosas que tienen que hacer. Y la ciudadanía, adivinen qué. ¡Clac! Yo ya no tolero eso, y no me importa quién sea. No tengo miedo absolutamente a nadie. Corrupto, corrupto. ¿Sí estamos o no? Venga. ¿El sector inmobiliario es corrupto o corruptible? Señores y señoras, ¿ustedes son corruptos o son corruptibles? Explíquenmelo. Ya vimos que el marco jurídico permite la discrecionalidad, que es un grave problema y está hecho para poder proteger los actos de corrupción, ¿de acuerdo? El problema, la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es del 2010 y de por sí ya estaba bastante deficiente. Los programas generales de desarrollo, el programa general de desarrollo es del 2003 y era deficiente. Y en Coajimalpa, por ejemplo, es de 97. De 97. Sexenio tras sexenio se les ha pedido una y otra vez, y otra, yo aprovecho que está la secretaria aquí para saludarla, se les ha pedido una y otra y otra y otra y otra y otra vez que se pongan a chambear, que entiendan lo que es el suelo interurbano y que dejen de atender a intereses de desarrolladores y también de sus huestes políticas, ¿ok? Tenemos que pensar como ciudadanos del siglo XXI. Tenemos que pensar como lo que está pasando en otros países del mundo, no como mediocres mexicanos que no somos capaces de resolver los problemas de fondo. ¿Sí o no? ¿O alguien quiere seguir siendo mediocre? Digo, levanten la mano por si las dudas, porque quiero saber quién quiere ser mediocre. Tenemos que cambiar la forma en que se ve el desarrollo urbano en esta ciudad y en este país. Tenemos que dejar la demagogia a un lado y entender que estamos en un proceso de un ser vivo. Las ciudades son seres vivos, se desarrollan, se transforman, cambian. Tenemos que entender cuál es ese cambio y hacia dónde van. No en 6 meses, no en 6 años, en 30. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy en día. Y por más buena voluntad que pueda haber, no se va a resolver. Hay una falta de visión clarísima de largo plazo. Los políticos, todo es ahorita, 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 lo que vista, lo que me dé buenos resultados ahorita. ¿Por qué? Porque no tienen la visión de hombres de Estado de lo que va a pasar en 25 y 30 años, porque en 25 y 30 años ya ni van a estar quizás vivos, incluyendo el de la voz. Tenemos que pensar en 25 y 30 años, porque en 25 y 30 años la ciudad va a seguir viva.
Y la ciudad va a seguir cambiando. Y si no tenemos esa visión, estamos perdidos y estamos destinados a la mediocridad absoluta. ¿Estamos de acuerdo, secretaria? ¿Algo, verdad? Bueno. Los usos de suelo no son el enemigo del vecino, el cambio de uso de suelo. El cambio de densidad y la intensidad no son el enemigo del vecino, no son el enemigo del desarrollo. Tenemos que entender que las ciudades tienen que crecer verticalmente. ONU Habitat lo dice, las ciudades al centro de las políticas públicas y al centro de las ciudades. La vivienda tiene que ir ahí. No nos confundamos. Ya el modelo fracasadísimo, que además yo llevo años diciéndolo, de estas viviendas que se construyeron en casa de la fregada, ya está caduco 100%. Ya no hay forma de darle vuelta. Si no tenemos esa visión de hacer que el suelo intraurbano tenga una vocación bien direccionada, estamos perdidos. ¿Qué no tenemos? Lo que les decía, este catálogo de autorización inmediata. Dame el catálogo que tengo que cumplir, dame las limitaciones que tengo que tener y déjame trabajar. Si yo violo ese catálogo, para que me des la autorización inmediata, castígame en forma brutal, clausúrame, cancela mis permisos, pero déjame trabajar, porque la gran mayoría de las personas sí lo pueden hacer. Discrecionalidad en procesos en múltiples autorizaciones, ya lo comentamos. Aprovechamiento de los 300 del código de la Ciudad de México. Todos son factores que no ayudan a que sea transparente el proceso de originación de riqueza a través del desarrollo inmobiliario. Tenemos que entender esto muy claro, porque de no hacerlo, estamos en problemas. Hoy la Ciudad de México está parada. Entre la incertidumbre nacional y la incertidumbre que se ha generado a raíz de la cancelación de todos los proyectos importantes o suspensión, ¿ok? La ciudad está parada. Y el sector inmobiliario, digámoslo por todas sus letras, palabras, está parado. Las ventas están paradas, la gente está sentada esperando que pase algo que dé certidumbre. ¿Cierto o falso? Ok, bueno. Pues estamos esperando que eso pase. Estamos cambiando el motor al avión volando, en pleno vuelo. Eso no se hace. Como lo dije con el aeropuerto, señores, si hay corrupción, investíguenla, documentenla, denúncienla, denle seguimiento y castíguenla. ¿Sí o no? Creo que es el proceso, ¿no? Ese será el proceso normal. Parece que no. Quiero que lean esta frase. Así estamos en el sector inmobiliario. Abusado, tanto, como los decía, la corrupción es bidireccional, los desarrolladores como las autoridades. Y ya llegó el momento, tenemos que decir, basta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Vean qué bueno que el hoyo no está de mi lado, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar en este país? Juntos, entendiendo que no son fifís o chairos, liberales o conservadores, ricos o pobres. Somos mexicanos que queremos un futuro brillante, que queremos un país exitoso, no un país mediocre. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, es lo que queremos. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de acciones colectivas. ¿Por qué los desarrolladores no denuncian? ¿Por qué a los desarrolladores les da miedo denunciar estos actos de extorsión? ¿O por qué los funcionarios públicos también no lo denuncian? ¿Por qué? Hay represalias. Inmediatamente te castigo, inmediatamente te suspendo, inmediatamente te clausuro, inmediatamente te mando al INVEA, inmediatamente te mando a... ¡Espérame! Pues, si actuamos solos es muy difícil. Si actuamos juntos es mucho más fácil. Porque si lo hacemos en cooperación, en un proceso ordenado, cooperación y colaborativo, entre actores de la misma industria, nos fortalece ¿en qué? En la forma de procesar lo que tenemos que hacer. ¿Cierto o falso? Entonces, las acciones colectivas son las acciones que tenemos que implementar nosotros. ¿Para qué? Para resolver los problemas que tenemos en esta industria derivados de la corrupción.
¿Cómo? Preventivas. Primero, acuerdos de la industria. Hace unos años, la ADI hizo un acuerdo para evitar todas estas prácticas de corrupción. Hay que hacerla, ¿de acuerdo? Y sea bidireccional. Tenemos que capacitar y difundir. Si no capacitamos y difundimos, ¿qué va a pasar? Nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer en acciones colectivas y trabajando como comunidad, trabajando como industria? ¿Qué tenemos que hacer? Presentar ¿qué? Denuncias penales, denuncias administrativas, denuncias en medios de comunicación. Y no medios de comunicación para que nos los tachen de fifí o no fifí, ¿ok? Son denuncias que tenemos que investigar, documentar y preparar para denunciar y darle seguimiento. De esa forma, la corrupción se puede frenar. Yo doy clases en el ITAM, en la Maestría de Desarrollo Inmobiliario, y en diplomados en la UNAM también. Y un día un par de hermanos me decían: Fernando, es que para ti es muy fácil decir esto de denunciar y todas esas cosas porque estás hablando de desarrolladores grandes. Dije, no, lo que tienes que hacer es tener valor, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Documentar a quien te está extorsionando, grabarlo y hacerlo durante un periodo de tiempo que tengas perfectamente documentado. Ya que lograste eso, ¿qué haces? Lo denuncias. Llegas con la USB o con lo que hay que utilizar. Dices, aquí están todos tus actos de extorsión. Tienes dos opciones. O me das mis licencias y permisos que tengo en orden, o te denuncio. Ah, claro. Entonces, ¿qué haces? La acción colectiva. Estos chavos, estos hermanos, pasó el tiempo y como 6 meses después me daban desesperados por Álvaro Obregón, un delegado, todavía delegado, que lo estaba extorsionando de una manera brutal. ¿Y qué les dije? Pues hubieras hecho eso. Entonces, las acciones colectivas son lo que nos va a permitir a todos nosotros lograr resolver nuestro problema. Transparencia. Lo que tenemos que procurar es que los métodos sean transparentes, que no haya facultades discrecionales. El peor enemigo para la estabilidad es la facultad discrecional de la autoridad. Que los procesos sean en línea, que no interactuemos con los funcionarios. ¿Cumples o no cumples? Adiós, con permiso, vámonos. Y sujetos a revisiones por terceros. Terceros que sean accountable, como el término en inglés. Perdón que use el inglés, prefiero siempre usar español. Pero ese término que no existe en español. Entonces, si logramos tener accountability en quienes supervisan, adivinen qué nos va a pasar. Vamos a resolver el tema de la corrupción. Las acciones que se dieron en Visa, se me acabó el tiempo. Lo que sí les quiero decir, que erradicar la corrupción asegura que todos los negocios inmobiliarios en el país, todos los negocios inmobiliarios en este país, sean mucho más exitosos, incluyendo el de cada uno de ustedes. Y tenemos que exigir hoy, supuestamente es la bandera, ¿no? Tenemos que exigir un sistema nacional de corrupción autónomo, sólido, que funcione y que los procesos de originación de la certidumbre para la inversión sean transparentes. De otra forma, nos estamos haciendo tontos y ya vamos a hacer un daño brutal a la economía del país. Muchas gracias. Buenas tardes. Licenciado Fernando Sotogey, muchas gracias por estas recomendaciones. Sin duda es algo que deberíamos estar haciendo todos cada día que vivimos aquí y fuera de México. Gracias, y recibe de manos de la licenciada Lorena Martínez el reconocimiento por haber participado en este foro.